Esta mañana, buenas tardes. Quiero presentarles al coordinador de los diputados del Partido Acción Nacional, Jorge Romero Herrera. Diputado, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, querida Adriana? Buenas tardes a ti, a todo tu auditorio. Igualmente. Bueno, pues ya presentó la oposición un recurso contra el Fondo de Pensiones para que no se usen los 40,000 millones de pesos de las cuentas inactivas. A ver, ¿cómo va ese asunto? Sí, mira, primero recordarte, querida Adri, a todo tu auditorio sobre todo, que hace aproximadamente un mes, poquito más, pues la mayoría, la 4T, ahí en la Cámara, así se despidió de esta legislatura, se le ocurrió que fue buena idea que todos los fondos de los ahorros de miles de personas trabajadoras de más de 70 años, que por cierto son recursos privados, o sea, provenientes del ahorro de estas miles de personas, los sacaran de donde las personas, sus dueños, decidieron ponerlo para llevárselo a un fondo público. A ver, esto es una barbaridad, Adrián, y para todo y todo, esto es una barbaridad. O sea, me quedo corto cuando digo que es un atraco. Nos dirán exagerados, va a ser para las pensiones. No, a ver, a la gente que nos escucha yo le digo lo siguiente. Esto es el equivalente a que te enteraras tú que tienes una cuenta de ahorros en un banco, a que te enteraras que el día de mañana la 4T en el Congreso va a decidir que se salgan tus ahorros de tu banco para llevárselo a un fondo público. Es que es exactamente lo mismo que pasó con esta ley, Adri. Ahora el presidente... Tan es ilegal... Perdóname. No, tan es ilegal que y luego te digo lo que hoy al respecto comentó el presidente López Obrador. Tan obviamente es ilegal, tan obviamente es inconstitucional que nosotros, la oposición, el PAN, junto con el PRI y con el PRD, presentamos una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, porque así como ellos tienen mayoría para haber sacado esta ley, nosotros también tenemos los números de minorías para impugnarlo ante la Corte. Y ahorita te explico qué conceptos de violación tuvimos, pero por supuesto te escucho, mi querida. El presidente López Obrador hoy dijo que veía venir que la Suprema Corte diera la razón a esta acción de inconstitucionalidad, etcétera, lo de siempre. Pero él comentaba, el presidente, que el tema era que por qué se quejaban los que no estaban de acuerdo con esto, si a fin de cuentas era dinero de pensionados para otros pensionados. Ese es el argumento, es como Robin Hood, te quito a ti para darle a otro, pero a fin de cuentas le estás quitando a alguien lo que era de alguien, de ese alguien, ¿no? Es que es mi querida Adriana, es la trampa que llevamos escuchando casi 6 años. Le voy a explicar con mucho gusto a toda la gente que nos escucha por qué. Déjame ponerte un ejemplo. O sea, para que la gente me entienda, la burra no era arisca, Adri. O sea, si él llevara 6 años diciendo que estos recursos se van a usar para un parque, por así decirlo, y un año después todos los mexicanos nos damos cuenta que se usaron para un parque, entonces él tendría la autoridad moral de decir, oigan, todo lo que yo he venido diciendo se ha venido cumpliendo con respecto a los recursos. El problema es que ha sido exactamente lo contrario, Adri. Exactamente lo contrario. Ahorita te pongo un ejemplo, pero si en esta reforma ellos hubieran anexado en un artículo, hubieran anexado en algún transitorio, hubieran dejado claras las reglas de operación para el destino de estos recursos, que dijera, estos recursos son solo para los pensionados en México, un poquito de más seguridad jurídica tendría la gente, pero no lo pusieron en su reforma, Adri. O sea, se los dijimos en la tribuna 1,000,000 de veces. Si es para las pensiones, ciérrenos la boca a todos los que estamos pensando que acaben en el Tren Maya o en la refinería Dos Bocas. Si, por decir algo, en estas fechas, no tan agresivo, querida Adri, pero no, se resistían a decir que constara en esa reforma que estos recursos iban a ser exclusivamente para pensiones. Pero déjame ponerte otro ejemplo.
Hace 3 años sonó mucho que desaparecieron muchos fideicomisos, mi querida Adriana, no sé si te acuerdas. Sí, fideicomisos de cultura, de deporte, de ciencia, de tecnología. Ahí nosotros les decíamos, ¿cuánto estás afectando a la cultura? Por ponerte un ejemplo. Estás desapareciendo 100,000 millones de pesos de cultura, nos decían ellos en la tribuna. No se preocupen, porque esos 100,000 millones que ahorita se están yendo de un fideicomiso de cultura, los van a ver reflejados en el próximo presupuesto para cultura. Adri, no fue así. ¿Cuántos pesos aparecieron para cultura en el siguiente presupuesto después de haber extinguido este fideicomiso? ¿Cuánto? Cero, Adri. 0 pesos. Lo que se quitó y no se volvió a dar. No, hoy es bien que no sabemos dónde están esos miles de millones de todos los fideicomisos. Entonces, otra vez, la burra no era arisca. ¿Cuántas veces nos ha dicho, no se preocupen porque van a ser para un parque y a ese parque no le apareció ni un peso de inversión? Entonces, insisto, así como ellos pueden usar y abusar de su mayoría, nosotros tuvimos y tenemos el derecho de haber accionado ante la Corte lo que es notoriamente inconstitucional, y coincidimos en eso sí con él, en que confiamos en que la Suprema Corte la va a declarar inconstitucional para que la gente que nos escuche ni se preocupe, porque no va a hacer. A ver, ¿y cuánto tiempo pasará para que se conozca la decisión de la Suprema Corte y ese dinero no se toque? Mira, lamentabilísimamente el artículo 105 constitucional, que es el que regula esta figura que nosotros ayer interpusimos, que se llama acción de inconstitucionalidad, lamentablemente este artículo no es algo muy malo, no señala un término para la Suprema Corte. O sea, se puede ir para la Corte largo. No tiene un ultimátum, exactamente. Pero nosotros, por supuesto, que le pedimos a la Corte que lo primero que haga sea suspender el que se lleven estos recursos. Eso significa que es ponerle una pausa, Adri. Es decir, en lo que la Suprema Corte resuelve de fondo, si sí o sí no es inconstitucional, pues por lógica, en el inter de que se decida, no tenga efectos. No lo muevas, ahí se queda. Exactamente, ya lo ha hecho antes la Suprema Corte. No sé si recuerdas que hace poquito también desaparecieron un fideicomiso del Poder Judicial. Sí, de 15,000 trabajadores. De 15,000 millones. Exactamente. Ahí la Corte le puso suspensión. Entonces le estamos pidiendo lo mismo a la Corte, si lo hizo para 15,000 de sus trabajadores, que lo haga para las decenas de miles o cientos de miles de trabajadores con un aforo, con una hora. Y ya suspendido, que la resuelva cuando quiera la Suprema Corte, pero por lo pronto ahorita lo que queremos es impedir que dispongan de esos recursos, querida. Sí, sin duda, mientras pues viene ya el proceso electoral y de repente como que se hacen pausas por obvias razones en este proceso electoral, pero ya el recurso de inconstitucionalidad se ha presentado en tiempo y forma y veremos qué pasa, aunque haya terminado esta legislatura y entre la otra, ahí está en manos de la Suprema Corte este asunto. Jorge Romero Herrera, coordinador de los diputados del PAN. Muchas gracias por la entrevista, Jorge. Muchas gracias a ti, querido Adriana. A todo tu auditorio. Gracias, buenas tardes.